Hola, buenas tardes Pilar, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a toda nuestra audiencia y seguidores y buenas tardes Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar del Día del Emigrante Calabrés. El 2 de abril fue establecido como Día Mundial del Emigrante Calabrés. Bueno, la inmigración europea fue fomentada por nuestra Constitución Argentina de 1853, bajo la base del precepto de Juan Bautista Alberdi, que decía que gobernar es poblar. Y estaba destinada a generar un tejido social rural y a finalizar con la ocupación de los territorios pampeanos por parte de las tribus indígenas. De hecho, el artículo 25 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Y Argentina constituyó uno de los principales receptores de la gran corriente migratoria europea que tuvo lugar durante el periodo que transcurre entre 1880 hasta 1950 aproximadamente. La inmensa mayoría de los recién llegados hasta finales del 1800 se dedicó a tareas agrícolas, porque en su mayoría eran agricultores ya de origen. Y así las zonas más aptas para la agricultura recibieron un mayor flujo de población, como gran parte de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. En cambio, muchos de los llegados durante finales de 1900 hasta 1950 se asentaron en las ciudades, especialmente Buenos Aires. Más de la mitad de estos migrantes, de los migrantes de este periodo, se radicó en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Y se integraron a la industria, al comercio, la artesanía y los servicios. La inmigración italiana en particular, en la Argentina, se convirtió en un fenómeno de masas entre los años 1880 y 1920, durante la gran ola inmigratoria europea, con un pico entre los años 1900 y 1914, cuando alrededor del 50% del total de los llegados al país eran italianos. Y de estos, la enorme mayoría provenía del sur, que tras la unificación de Italia había quedado destrozado. La única región que mostró una corriente continua orientada hacia la Argentina fue la de Calabria, a diferencia de los sicilianos, que mostraron una marcada preferencia por Estados Unidos. Ya a comienzos del siglo XX, la emigración calabresa hacia nuestro país era la más permanente de todo el Reino de Italia, especialmente un número muy importante provenientes de Cosenza y Catanzaro. La mayoría de los calabreses emigrantes eran hombres, entre 15 y 50 años, a diferencia de otras regiones, como Sicilia, que tendían a emigrar en familia. Los recién llegados recibían 8 días de alojamiento y comida en el hotel de inmigrantes, mientras intentaban organizar su asentamiento. El índice de retorno de estos calabreses, es decir, los que volvían a Italia, era muy bajo, ya que el emigrante rara vez lograba ganar lo que necesitaba para sobrevivir. Fueron muchas las viudas blancas, llamadas así, las viudas blancas de los que emigraron. Por eso, América del Sur se llamaba América Etruscordi, es decir, la América del olvido. Los supervivientes de la última oleada
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años de la década de 1960, son hoy en día abuelos de familias que, si bien llevan apellidos calabreses, forman parte integrante del actual tejido social argentino. Si bien los censos oficiales de los organismos argentinos no tienen datos actualizados acerca de los lugares de origen de las familias trasplantadas en el territorio nacional, es posible obtener informaciones sobre esto en las asociaciones calabresas. La mayor cantidad de calabreses en Argentina se encuentra en las áreas de mayor concentración urbana, con Buenos Aires y su extenso conurbano a la cabeza, así como Rosario, Santa Fe y Paraná. Otras ciudades fuera de esta zona son Córdoba, Mendoza y Tucumán. Para los primeros inmigrantes calabreses que llegaron a la Argentina, el dialecto representaba su lengua materna, mientras el castellano lo aprendían de modo espontáneo. Al llegar a nuestro país, se debaten entre el deseo de conservar los rasgos de la propia identidad y el deseo de integrarse a la sociedad que los recibe. La fuerza que pugnaba por defender su calabresidad limitó por un cierto tiempo la integración. No es casual que los inmigrados hayan conservado el uso del dialecto en el ámbito familiar. En cambio, los hijos y nietos de estos inmigrantes aprenden el castellano como lengua materna, perdiéndose en cierta medida el dialecto calabrés. Sin embargo, aún considerándose argentinos, se sienten ligados a la tierra de origen a través de la transmisión oral de la historia por parte de sus padres o abuelos, o bien a través de la lengua que los inmigrantes de primera generación siguen hablando. Si bien los calabreses de Argentina han gozado de los mismos privilegios y han sufrido las mismas penurias que el resto de la población a lo largo de la historia, no hay que pasar por alto el hecho de que durante las repetidas crisis económicas que atravesó el país en el curso del siglo XX, se mantuvieron unidos y a flote, entre otras cosas, gracias al apoyo que representan las asociaciones de inmigrantes. Las más de 60 asociaciones que existen en el país tienen la misión de conservar y difundir la cultura calabresa, y lo hacen maravillosamente a través de actividades culturales, festivales y ferias folclóricas que ofrecen a toda la comunidad. Justamente la sanción de la ley de la región de Calabria, que establece el 2 de abril como Día Mundial del Emigrante Calabrés, se debió a la iniciativa de la Asociación Lega Donne Calabresi y de la Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina, la FACA, que nuclea a las más de 60 asociaciones calabresas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Se eligió el 2 de abril en homenaje al primer emigrante calabrés, San Francisco de Paula, el santo patrono de Calabria que falleció en esa fecha. San Francisco nació en la ciudad de Paola, o Paula en español, que en esa época pertenecía al reino de Nápoles, y el 27 de marzo de 1416, y falleció en Tours, Francia, el 2 de abril de 1507. Era hijo de campesinos que, como eran bastante mayores, se encomendaron a San Francisco de Asís para tener un hijo. Francisco, llamado así en honor al santo, fue el mayor de 3 hermanos.
Cuando todavía era un bebé, contrajo una enfermedad muy grave en un ojo. Y una vez más sus padres se encomendaron al santo de Asís, prometiendo que su hijo vestiría durante un año el hábito franciscano en un convento de esa orden. Y el bebé se curó totalmente. Por eso, a los 13 años, Francisco ingresó en un convento franciscano de la diócesis de Cosenza, donde se quedó un año cumpliendo la promesa de sus padres. Allí se dedicó de lleno a la oración y la penitencia, practicando rigurosos ayunos y abstinencia. Pasado el año, partió hacia Asís con sus padres en peregrinaje, pasando por varias ciudades importantes como Roma. Se escandalizó tanto por el lujo que ostentaban los altos dignatarios de la Iglesia romana que lo decidió a llevar una vida basada en la pobreza. Al regresar de su viaje a Asís, Francisco se retiró a una montaña cercana a Paola, excavando una gruta natural en la que vivió en completo aislamiento durante más de 6 años, dedicado a la oración y a la penitencia. Al tiempo se le unieron 2 discípulos, y para alojarlos hizo construir un pequeño monasterio con 3 celdas y una capilla que aún existe. Con ellos comenzó en 1436 el movimiento de los eremitas de San Francisco de Asís. Vivían en una cuaresma continua. La humildad era el voto principal de este grupo, junto con el de pobreza, castidad, obediencia y abstinencia de carne y cualquier producto de origen animal. Así fundó la primitiva congregación eremita, aprobada por el arzobispo de Cosenza. El número de discípulos creció y con el permiso del arzobispo construyó en 1454 un monasterio y una iglesia, que también se conservan. Su fama aumentó rápidamente por los muchos milagros que obraba y debido a la gran cantidad de devotos que llegaban al lugar, el monasterio fue ampliado. Con la aprobación de la regla por parte de los sucesivos pontífices, se la designa entre las órdenes mendicantes con el nombre de Orden de los Mínimos, haciendo referencia a que son los últimos de todos los feligreses. Francisco fundó varias comunidades a lo largo de su vida en Calabria, Sicilia, España, Francia y en territorios que hoy pertenecen a Austria y Alemania. Dijimos que se lo considera el primer emigrante calabrés. Es porque en 1480 abandonó Calabria con destino a Francia y ya no regresó. Resulta que el rey de Francia, Luis XI, estaba gravemente enfermo en su castillo en la ciudad de Tours. Había oído hablar sobre la santidad de Francisco y las milagrosas curaciones que realizaba, y mandó una embajada a Calabria para que el santo fuera a Tours a curarlo. Francisco se negó, pero fue obligado a ir por el Papa. En el camino curó a muchos enfermos durante una epidemia en Provenza. Al rey no pudo curarlo, pero lo acompañó hasta su fallecimiento. Durante ese tiempo, logró que el monarca mejorara las relaciones con el papado y con la corona de Aragón. Antes de morir, el rey le encomendó la dirección espiritual de su hijo y sucesor, Carlos VIII. El sucesor de este, Luis XII, también fue muy devoto del santo y lo tuvo como consejero. En 1498, Francisco le pidió autorización al rey para regresar a Calabria, pero muchos miembros de la corte, y especialmente el cardenal, le dijeron al monarca que el santo era un hombre muy valioso y necesario para Francia, por lo que Luis XII le pidió que no se fuera
y Francisco se quedó. Falleció en la ciudad de Tours el 2 de abril de 1507, en Viernes Santo. Y observen, miren, que justamente este año, la celebración de este día, la fecha en que falleció San Francisco, también el 2 de abril, fue ayer, Viernes Santo. Fue canonizado 12 años después, en 1519, por el Papa León X. A diferencia de otros fundadores de órdenes religiosas, nunca fue ordenado sacerdote. San Francisco no solo logró gran cantidad de conversiones y obró muchísimos milagros, como resurrecciones y curaciones, sino que predijo la toma de Constantinopla por los turcos, el ataque turco a la ciudad de Otranto y la subida al trono francés de Francisco I, cuando Luis X murió sin herederos. Entre sus milagros más difundidos está el haber cruzado el estrecho de Messina flotando sobre su capa. Además de ser el santo patrono de Calabria, San Francisco de Paula es patrono de todos los marinos italianos y de varias ciudades italianas y españolas, de Valencia, Castellón, Alicante, Córdoba, Jaén y Tenerife en las Islas Canarias. En Hispanoamérica es patrono de ciudades de Panamá, México y Venezuela. Se lo representa con el hábito de la orden, barba larga y un bastón, junto a la palabra Caritas, generalmente sostenida por ángeles, que es el lema de la orden. Bueno, la ciudad de Paola está situada en la provincia de Cosenza, en la región de Calabria. Es una pequeña ciudad muy pintoresca, de unos 16.000 habitantes, que limita al norte con el territorio de Fuscaldo, al sur con San Lucido y al este con Montalto, Ufugo y San Filipe. Es la ciudad más importante del turismo religioso de Calabria, ya que alberga la casa natal y el santuario de San Francisco de Paula. La casa natal de San Francisco está situada en el corazón del centro histórico de Paula y fue transformada en una pequeña iglesia. El santuario, que guarda parte de las reliquias del santo, está dirigido actualmente por los padres mínimos y es la meta de peregrinaciones de todo el sur de Italia. Se encuentra en la parte alta de la ciudad, en una zona montañosa, bordeado por un río y frondosa vegetación frente al mar, en el lugar donde el santo comenzó su vida de eremita. Su núcleo originario data de 1435 y comprende la antigua ermita formada por el primitivo oratorio y por las 3 pequeñas celdas que fueran las habitaciones de los primeros seguidores del santo, y la Gruta de la Penitencia, que es el primer lugar donde San Francisco se retiró después de aquel viaje con sus padres a Asís. De esta época data la fuente de la Cucciarella, que es la fuente de agua que el santo hizo brotar golpeando la roca con su bastón. Está también el Puente del Diablo y las Piedras del Milagro, que son unas grandes rocas que se mantienen milagrosamente en equilibrio, desafiando a la ley de gravedad. A partir de 1452 en adelante, el santuario contendría la basílica, es decir, la antigua iglesia, dedicada a Santa María de los Ángeles, y el convento de los frailes mínimos. El claustro es una pequeña joya de estilo gótico del siglo XV, y la fachada es de estilo clásico del siglo XVII. En la capilla del santo se conserva la reliquia de sus huesos en una artística urna
así como otras reliquias como la capa sagrada con la que Francisco atravesó milagrosamente el estrecho de Messina, la capucha y la túnica interna. La iglesia nueva, dedicada a San Francisco de Paula, se finalizó en el 2000, es moderna, pero sobria, y tiene la forma de un gran barco para recordar que el santo es el patrono de los marineros italianos. Muy bien, Graciela. Y así con este recorrido, ¿verdad?, por la vida de San Francisco de Paula, por recordando todas nuestras asociaciones calabresas y esto que has mencionado del lugar tan lindo, para los que lo conocimos, lo recordamos nuevamente, ¿verdad? Lo refrescamos, y para el que no, puede hacer un recorrido, ¿verdad?, a través de esto que has explicado, y así rendimos un homenaje a todos los emigrantes calabreses y a sus descendientes, ¿verdad? Y recordamos al santo patrono, San Francisco de Paula. Claro que sí, a todos aquellos emigrantes que vinieron con poquito o con nada y que son los hacedores de este país. Sí. Todos los emigrantes de todas las nacionalidades. Nosotros, bueno, llevamos en el corazón a Calabria, en mi caso por mi abuela, cada uno por su familiar, pero todos los inmigrantes hicieron este país grande y ahora hemos forjado una nueva cultura, uniendo todos los valores. Y la cultura que se mezcló, y que creó el lunfardo, que creó el cocoliche, que tiene influencias en el tango. Exacto. O sea, la italianidad está muy, muy prendida en la enriquecida. Sí. Así que bueno, con esto los mejores deseos en esta semana tan especial, Semana Santa, con la coincidencia que mencionamos, ¿verdad?, del 2 de abril, también Viernes Santo, como la fecha en que falleció San Francesco di Paula, y les deseamos a todos muy felices Pascuas. Muy felices Pascuas a todos. Pascuas de Resurrección. Igualmente a vos, Graciela, y a todas las familias, a todas las familias del país. Muchas gracias por la atención y nos volvemos a encontrar con alguna otra actividad durante el mes de abril. Adiós, buenas tardes.